Gente de a pie, por la radio pública. Seguimos en nuestro gigantesco despliegue en Gente de a pie. Néstor Restivo, que es uno de nuestros columnistas más viajeros, hoy estará en Grecia, que está muy de moda, y Néstor está yendo casi toda la semana, ya conoce algún hotelito razonable, que ya sabe dónde está la pista de lanzamiento para volver a la radio que lo hace a gran velocidad, y hoy también irá al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es menos conocido, y hará su columna de esos lugares y luego volverá para acá a ritmo cansino. Néstor, te escuchamos. Estoy acumulando muchas millas, en las vacaciones pagas. Sí. Bueno, Grecia, Mario, la verdad que muy difícil de analizar para un argentino, ¿no? No porque los temas no se repitan de lo que ha pasado en nuestro país, sino por el giro que tomó la cuestión griega en los últimos días. Recordemos que hace tan solo una semana y pico hubo un referéndum que por más del 60% le había otorgado al gobierno de Syriza, el gobierno de centroizquierda que hay en Grecia, rechazar el ajuste al que los quería someter Europa a través de sus acreedores. Y después de ese triunfo, el presidente, el jefe del gobierno, Alexis Tsipras, viajó a Bruselas, estuvo negociando con Francia, con Alemania, y finalmente vino un acuerdo de partes que muchos en Grecia consideran una especie de traición, otros lo ven de otro modo. Vamos a tratar de evaluar un poco qué es lo que se arregló. Los números que va a tener que tratar el Parlamento griego mañana, no va a ser una sesión fácil, es una ayuda al gobierno griego de 50.000 millones de euros a entregar en 3 años, y a cambio de eso una reestructuración de la deuda. Lo dijimos muchas veces, el principal problema que tiene Grecia es una deuda impagable porque es casi el doble del tamaño de su economía. No, sin ninguna quita, es decir, no le hacen ningún tipo, ni un centavo le descuentan de la deuda que tiene Grecia, pero sí una reestructuración a varios años que eventualmente le permitiría respirar un poco más a la economía griega. Y a cambio de eso, hay varias de las cosas que el pueblo griego rechazó. Por ejemplo, un ajuste tributario, un aumento en el IVA. No es exactamente el mismo aumento que se proponía antes. Antes la Unión Europea le proponía un aumento hasta una tasa alta del 23% para el IVA. El gobierno de Tsipras la va a aplicar esa tasa si se aprueba el acuerdo, pero solo a algunos sectores. Hay un IVA para productos básicos que se mantiene en una tasa muy baja, creo que del 7%, pero bares, restaurantes, actividad turística, que es fuerte en Grecia, sí se aceptó finalmente un ajuste importante en materia impositiva. Una reforma laboral fuerte que cercena de alguna manera el derecho de huelga, que habilita, según los críticos, a despidos masivos, un país que ya tiene una tasa de desempleo muy alta. Recortes en las pensiones, una especie de congelamiento de lo que cobran los jubilados y pensionados que han sido muy castigados en Grecia por varios años. Se llegó a hablar, esto Tsipras no lo aceptó, un programa de privatizaciones. El programa de privatizaciones sí se va a aplicar, pero dirigido desde afuera. Se nombró un instituto que tiene sede en Luxemburgo para que supervise todo el programa de financiamiento a Grecia a cambio de privatizaciones. Esto me hizo acordar mucho lo que se habló en Argentina en el 2001, sí, cuando se propuso que el comando económico de la Argentina estuviese en el exterior. Esto lo trajo como idea un amigo de Cavallo, Rüdiger Dorbusch, un economista que acá tuvo muchos seguidores. Por ejemplo, el historiador Cortés Conde. Todo el neoliberalismo estaba a favor. Bueno, acá Grecia le plantea lo mismo. Como vos no sabés manejar tu economía, sos un desastre, te la manejamos nosotros de Luxemburgo, que somos más serios. Bueno, eso fue una especie de límite que puso Tsipras. Esto no va a ser así, pero hay claramente un diseño de la política que no lo manejarán desde Luxemburgo, pero le exigen a Grecia una serie de privatizaciones. Entre ellas podría ser el sistema eléctrico, el tema de los puertos, el tema de aeropuertos. Bueno, todo esto se va a discutir mañana en el Congreso, en el Parlamento griego. Y acá hay una división muy grande. Ya hay 17 diputados de Tsipras que dijeron que no van de Syriza, que no van a votar este ajuste, con lo cual Syriza perdió la mayoría que tenía en el Parlamento. Se dice que va a haber hasta 30 legisladores que van a rechazar esto. Hubo ministros que renunciaron, o sea, el propio ministro de Hacienda, Varoufakis, que era un poco la cara visible del no al ajuste,
No es que haya renunciado, él se abrió voluntariamente para facilitar la negociación, pero ahora está haciendo declaraciones muy críticas de lo que aceptó su ex jefe político, Alexis Tsipras. El presidente de la alianza está por renunciar también. Es decir, que a Alexis Tsipras le queda una minoría de Syriza, de centroizquierda, y paradójicamente le queda el apoyo en el Parlamento de los partidos del ajuste, es decir, los partidos que gobernaron a Grecia antes de que ganara Syriza y que sí apoyan este ajuste. Pero el sector más de izquierda de Syriza no lo va a apoyar, la derecha extrema tampoco, que tiene representación en el Parlamento, así que mañana, que además va a ser un día de paro, en Grecia está complicada la situación. ¿Qué es lo que pasó? Es difícil leerlo para un argentino, pero la lectura que yo hago en base a los análisis que estuve viendo es que el punto de quiebre era la salida o no salida del euro. Es decir, dentro de Syriza, que es un movimiento de izquierda, de centro izquierda, mal presentado como radical, hay sectores radicales de extrema izquierda, pero en general es una alianza de partidos de centro izquierda, no querían irse del euro. Hay una izquierda europea que todavía sueña con que el euro es esa construcción humanista, integracionista, que le evitó a Europa en las fines del siglo XIX descartar para siempre hipótesis de guerra, ¿sí? Europa es un continente, lo dijimos muchas veces, que se desangró siglos y siglos con la Primera Guerra Mundial, la Segunda y tantas otras anteriores. La Unión Europea es una construcción de paz y hay un sector de izquierda que evalúa esa posibilidad y quiere pertenecer a la zona euro. Y hay otro sector de Grecia que quiere salirse de la zona euro, porque la zona euro, en esta opinión, ya no es eso. La zona euro hoy es la zona de los banqueros, es la zona de Alemania, que tiene una gran responsabilidad en el formato neoliberal europeo. Es el que justamente le decía a Tsipras, si no aceptas esto, te vas del euro. Esto se lo dijo de alguna manera Merkel, por lo que trascendió, la canciller alemana. Es decir, Alemania estaba convencida de que había que castigar a Grecia expulsándolo, por lo menos provisoriamente, del euro. Y Tsipras, o por lo menos el sector que representa a Alexis Tsipras dentro de Syriza, es de la idea de quedarse en el euro a toda costa. Y esto es lo que él, como jefe de gobierno, privilegió, pese a tener un apoyo del 60% de su población en contra del ajuste. Hay otro sector, insisto, que no cree más. O sea, que no creen que la zona euro es algo como en sus orígenes lo fue, pacifista, integracionista, con una mirada casi diría humanista, y que hay otra visión de acreedores y financistas y los chicos malos, sino que hoy Europa es justamente esto último, y que entonces prefieren no estar en esa Europa, y este es el sector que se está yendo de Syriza en estos días y que va a votar mañana en contra del ajuste y en contra del acuerdo. Querían otra cosa, querían que con el favor del 61% por el no, tuviesen una auditoría de la deuda, se viera cómo Francia, Alemania sobre todo, endeudaron deliberadamente a Grecia, cómo se favorecieron los bancos, querían nacionalizar la banca, pero bueno, este sector hoy parece que está muy en minoría, y lo está de hecho en el partido de gobierno, y mañana va a ser una votación realmente muy muy alterada, con población rodeando el Congreso de Atenas, recordándole lo que se votó popularmente, ¿no? Así que una situación muy difícil, en la que aparece como más dura Alemania. Un parrafito sobre Alemania, ¿no? Alemania no fue la única responsable, pero ciertamente fue un gran responsable de la Primera Guerra Mundial, ni que hablar de la Segunda, y es muy responsable del descalabro que está teniendo Europa hoy. Y esto es lo que me parece a mí que no se ve mucho. Aquellos que confían todavía en el origen del euro, integracionista, etcétera, no ven que hoy el euro se convirtió en una zona liderada por el sector más conservador de Europa, que es Alemania, y por los banqueros. No se puede disociar una cosa con otra, en mi opinión. Así que está muy difícil la situación en Grecia, va a haber que esperar la votación de mañana. Si votan que sí al ajuste, es probable que caiga el gobierno y que haya un nuevo gobierno de unidad nacional, con la gran dificultad que el pueblo le va a estar en contra. Así que es un capítulo abierto y una película para seguir. Y te quiero decir una frase, Mario, o los oyentes, a ver quién creen que la dijo. ¿La dijo quién? No podemos pagar nuestra deuda. No es una cuestión política, es matemática. Estamos atrapados en una cuestión mortal. Ricky Martin. Por ahí casi le pegas. Pero muchos Caruso pensarían Lombardi. que estoy hablando de Grecia. Bueno, me mudo rápidamente, por temas de espacio, a Puerto Rico. Lo dijo el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla se llama el hombre. O sea, Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos. El año que viene o el que sigue se cumplen 100 años de la asociación, así que columna para Viñeski, 1917 creo que fue. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Puerto Rico es un país, como digo, asociado a Estados Unidos. Estados Unidos los bancó siempre, tiene dólares, o sea, los recibe esos dólares de parte de Norteamérica, de la política estadounidense, pero desde el 2006-2007
Estados Unidos le cortó ese chorro y por lo tanto de lo único que depende Puerto Rico es de cualquier país que tiene ese problema, que no emite moneda extranjera, divisa dura, de conseguirlo por superávit comercial o de endeudarse. Puerto Rico optó por endeudarse. Y el problema que tiene Puerto Rico es que se endeudó con los hedge funds, los fondos especulativos más brutales, entre ellos varios fondos buitres. Y llegó a una deuda que es el 100% de su PBI. No tiene la crisis que tiene Grecia, que la deuda es el 180% de su PBI, pero tiene la misma crisis que tenía Argentina en el 2001. Tiene una deuda igual a su economía y no puede salir de esa situación. Y hoy está en una situación realmente muy, muy comprometedora, que puede estallar en cualquier momento, que no se habla mucho en los medios como de Grecia, pero que es un problema serio para un país como el país del Caribe, del que estamos hablando, y que habla, con esto cierro, de la dimensión que tiene la deuda como espada de Damocles de muchos países, ¿no? Argentina, por suerte, que nos quieren vender que está en una crisis terrible en economía, etcétera, la cuestión financiera la tiene bastante ordenadita, salvo el tema duro de los fondos buitre, pero que hay una situación mundial que atraviesa diferentes tipos de gobiernos, diferentes tipos de realidades, por el poder descomunal que han tenido estos poderes financieros y que atacan donde tengan lugar para atacarlo. Puerto Rico, Grecia, el país que sea. Con Grecia teníamos la esperanza de que, envalentonado por el respaldo popular, iba a ser un gobierno distinto. Lamentablemente hay que decir que no lo es, pero que es una película que está abierta y que va a haber que seguir a ver cómo evoluciona. Sí, uno cuando escucha este cotejo de Alemania y de la historia de Alemania, uno es imposible no recordar, y por cierto que eso no es una reflexión original mía, sino que en estos días ha aparecido por todas partes. A la Alemania ulterior a la Primera Guerra Mundial se le impuso el Tratado de Versalles, con cargas gigantescas, fortunas que tenían que pagar, una imposición de una deuda externa odiosa. Fue uno de los factores, no el único, sin duda, Sí, nada sí. en la historia es monocausal, pero fue uno de los factores de emergencia del nazismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall, integración, y luego la gran medida endógena, digamos, realizada desde del Mercado Común Europeo de un proyecto de unidad. La diferencia es ilustrativa, aunque parece que nadie la toma en cuenta. No, es así. Lo que pasa es que me parece que el sector griego, que apoya a permanecer sí o sí al euro, tiene la idea de que ese espíritu europeo unitario está vigente. Y la verdad yo creo que no. Yo creo que hoy la Unidad Europea es un armazón absolutamente neoliberal, totalmente manejado por Alemania y por los banqueros de Alemania y por un partido de derecha de Alemania, como es el partido de Merkel, y no es esa Europa ilusoria que tenía. Por eso yo creo, es una opinión, pero muy erróneo de parte de Syriza, con el apoyo que tenía, no haber cerrado filas y jugarse en la suya. Y en todo caso, bueno, si no se podía gobernar, iba a caer ese gobierno, pero con una unidad de criterio como habían logrado para ganar la elección. La verdad que así partieron una experiencia de centroizquierda que era, me parece, mucho más auspiciosa de lo que terminó siendo, ¿no? Igual, insisto, es una película todavía de final abierto. Néstor Restivo.